y posteriormente fue gerente de operaciones terrestres de una importante transnacional. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra al licenciado Luis Fernando Valdés de Castro, agradeciéndole en adelantado su ponencia, y muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Pues muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por su presencia y su participación en este webinar, donde tocaremos el tema, como lo comentó el licenciado Eduardo Ruiz, respecto al valor en aduana de las mercancías, y vamos a dar un especial énfasis respecto a los conceptos incrementables y decrementables que forman parte integral de este valor en aduana de las mercancías. Bueno, antes de comenzar, me gustaría dar las gracias al licenciado Eduardo Ruiz por la presentación, de mi compañero, el licenciado Joel Alcaraz, y de su servidor, así como de todo el equipo que forma parte de ST Estratego por la confianza brindada para la exposición del presente tema. Por lo tanto, entraremos ya en materia con el tema del valor en aduana de las mercancías. Bueno, ¿qué se entiende por valor en aduana de las mercancías? ¿A qué se refiere este término? ¿Qué implicaciones tienen o cuál es su relevancia en el comercio internacional de mercancías? Y bueno, tenemos que todas aquellas operaciones que realizamos de comercio exterior, en la cual vamos a efectuar la importación de bienes, productos o servicios, deben contar con un valor debidamente integrado y sobre todo comprobable, que será un valor real de esas mercancías que deseen ingresar, o más bien sobre las cuales deseamos que ingresen al territorio nacional, con motivo de que es sobre este valor en aduana sobre el cual los contribuyentes, en este caso los importadores de mercancías, van a efectuar el pago de sus contribuciones al comercio exterior. Esas contribuciones pueden ser el impuesto general de importación, el impuesto general de exportación, en su caso, dependiendo del tipo de operación, el impuesto al valor agregado, el derecho de trámite aduanero, entre otras contribuciones al comercio exterior. De ahí nace o de ahí surge la importancia de determinar de manera correcta y sobre todo de manera comprobable un valor en aduana de estas mercancías, con motivo de que el importador sobre este valor en aduana va a efectuar el pago de sus contribuciones, y por otro lado, la autoridad aduanera presta especial atención a este término con motivo de que sobre este valor en aduana parte como una base gravable, especialmente para el cobro, dependiendo de la fracción arancelaria a la que se encuentre sujeta las mercancías, va a efectuar el cobro o la recaudación de estos impuestos al comercio exterior, que es una de las facultades que tienen las autoridades fiscales y aduaneras de nuestro país. Por lo tanto, nuestra legislación aduanera mexicana prevé o contempla en su artículo 64 de la ley aduanera una definición la cual resulta un tanto ambigua de lo que se entiende por el término de valor en aduana de las mercancías, ya que señala que este valor en aduana va a ser igual o va a ser el correspondiente al valor de transacción de las mismas. Ahora nos surge otra pregunta, otra interrogante. ¿Cuál va a ser el valor entonces de transacción de estas mercancías? Y bueno, este valor de transacción de las mercancías se encuentra integrado básicamente por tres elementos. El primer elemento es el precio efectivamente pagado o por pagar de estas mercancías. Eso se refiere el precio o el costo o la erogación o costo mediante el cual el importador adquirió esa mercancía en el territorio extranjero. Este precio pagado lo podemos encontrar en los tickets o en las notas de compra y en las facturas de compra, no en todos los casos. Más adelante vamos a platicar un poquito acerca del tema de la integración del precio pagado por las mercancías en las facturas, pero tenemos que este precio pagado o este precio de transacción va a ser el precio que efectivamente pagué por adquirir estas mercancías en el extranjero, al cual le vamos a sumar o adherir todos aquellos gastos o conceptos
que de igual forma realiza el importador y que incrementan, y que estos costos incrementan el valor de transacción de las mismas. Y a su vez, como tercer elemento que integra este valor de transacción, tenemos la disminución de todos aquellos conceptos que decrementan o que disminuyen el valor comercial de las mercancías, los cuales vamos a hablar un poquito más adelante, que son los términos o conceptos decrementables. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cuáles son estos conceptos que integran el valor de transacción? Vamos a enfocarnos en esta primera parte a los conceptos que incrementan el valor de transacción de las mercancías, los cuales se encuentran descritos en el artículo 65 de la ley aduanera y que, como lo comentamos anteriormente, además del precio pagado o del precio efectivamente pagado para la adquisición de esas mercancías, se le van a adherir los conceptos que integran este artículo 65 de la ley aduanera, los cuales vamos a abordarlos de manera un poquito general, más adelante un poquito más específico, y vamos a hablar acerca de los principales. Tenemos los gastos que se generan por comisión y gastos de corretaje, que estos pues básicamente van a resultar en aquellos gastos en los cuales incurre el importador mediante el pago o mediante la retribución, ya sea al vendedor o ya sea a un tercero o a un intermediario que participó en la compraventa de estas mercancías internacionales. Tenemos también los costos de envases o de embalajes de mercancía. Estos costos de envases o de embalajes de mercancía son aquellos en los cuales el importador va a incurrir en un gasto con motivo de aquellas mercancías que para su transporte requieran de algún medio o alguna protección o algún envase específico para preservarlas o para tener un cuidado especial en la transportación de las mismas, y los cuales van a correr como cargos o como gastos que realiza el importador y que no se encuentren declarados o contemplados en la factura de compra efectuada por la compraventa. Tenemos también los gastos de transporte, seguros y conexos que son conocidos como los gastos logísticos, que básicamente son los gastos en los que incurre de igual manera el importador por concepto de pago de fletes, del pago de seguros por las mercancías, y gastos conexos que se refieren al manejo, carga y descarga de la mercancía en dado caso de que se requiera, van a considerarse como gastos o incrementables logísticos. Tenemos por otro lado los materiales consumidos o materiales incorporados en la producción de estas mercancías, que van a referirse a aquellos gastos que incurre el importador, siempre y cuando estos gastos o estas materiales o estos insumos que se vayan a incorporar a esa mercancía que desea importar el comprador, mientras él lo suministre de manera gratuita o lo suministre a precios bajos o de manera accesibles, y siempre y cuando estos precios, estos gastos, no se incluyan de igual manera en la factura comercial de compra. Por último, tenemos las regalías y las licencias, que estos son gastos que se generan básicamente cuando deseamos importar o deseamos adquirir bienes o servicios o bienes intangibles, y van a ser relacionados al uso o al pago de patentes, de alguna licencia, de derechos de autor, o el pago de derechos por el uso de marcas, de logotipos, etc. Entonces tenemos que esos son los principales gastos o cargos incrementables en los cuales puede incurrir el importador al momento de querer ingresar mercancías extranjeras al territorio nacional. Siguiente, por favor. Entonces ¿qué van a ser los gastos incrementables? Bueno, tratamos de dar una definición aproximada de lo que consideramos que son los gastos incrementables. Y como lo comentamos anteriormente, van a ser todos aquellos gastos o pagos que realice el importador que no se encuentren incluidos dentro de la factura comercial
y estos gastos básicamente van a realizarse con motivo de que la mercancía que se encuentra en el territorio extranjero sea trasladada y sea trasladada al lugar de destino dentro de la República Mexicana. Por lo tanto, compartimos que van a ser todos aquellos gastos que realiza el importador que no forman parte del precio pagado en la factura y que se efectúen antes de que se den los supuestos señalados en el artículo 56 de la ley aduanera. Este artículo 56 de la ley aduanera nos habla específicamente acerca de la fecha de causación de las contribuciones, que es, en resumidos términos, la fecha de entrada de las mercancías ya a territorio nacional. Y como sabemos, existen pues, diferentes medios de entrada de estas mercancías a territorio nacional. Entre los más comunes tenemos pues el medio terrestre, y la fecha de entrada que establece este artículo 56 nos habla acerca de que se va a considerar como una fecha de entrada o una fecha de causación de estas contribuciones la fecha en la cual las mercancías crucen de manera física la línea divisoria que cuenta México con sus vecinos. Tenemos que en el norte va a ser cuando las mercancías entren o crucen la frontera norte con Estados Unidos, y en nuestra frontera sur tenemos como vecinos a Guatemala y a Belice. Entonces, cuando esas mercancías ingresen de manera física por esta línea divisoria, se considera como ya la fecha de entrada o la fecha de causación. Tenemos también como fecha de entrada para las mercancías que ingresan vía aérea, es la fecha en la cual el avión aterriza en el primer aeropuerto dentro de la República Mexicana. A su vez tenemos demás medios, como es el medio marítimo, tenemos el medio ferroviario, por ductos o conductos, entre otros medios. Siguiente. Ahora bien, entran ahora a la escena los Incoterms, y vamos a hablar un poquito acerca de los Incoterms y cuál es su relación con estos cargos o con esos conceptos incrementables al valor de transacción. Les comento que vamos a hablar un poco en general acerca de los Incoterms, porque esto nos puede dar materia para otro webinar completo. Es un tema un tanto extenso, pero vamos a hacerlo un poquito resumido. Vamos a dar algunos ejemplos. Y bueno, tenemos que los Incoterms van a ser aquellos términos y condiciones mediante los cuales se rigen las partes que van a realizar o que van a efectuar una compraventa internacional de mercancías. Esos Incoterms regulan básicamente o fijan los derechos y las obligaciones a los cuales se encuentran sujetos tanto el comprador como el vendedor de las mercancías, y a su vez fijan cuáles van a ser los límites del riesgo que van a tener ambas partes. Estos Incoterms tenemos que se encuentran regulados, y son regulados, creados, modificados y actualizados por la Cámara Internacional de Comercio, y se encuentran de igual forma contemplados en nuestra legislación aduanera, específicamente en las reglas generales de comercio exterior, en el apéndice 14 del anexo 22, el cual establece estos métodos o medios de facturación internacional, mediante los cuales las partes se van a sujetar bajo estos términos y condiciones que dan los derechos y obligaciones que van a contraer las partes en estas compraventas internacionales. ¿Cuál es la relevancia o cuál es la relación que tienen estos Incoterms con los cargos incrementables y posteriormente con los cargos decrementables? Pues bueno, dependiendo del término de facturación, dependiendo del Incoterm que se desee o que se pacte entre ambas partes, en este Incoterm se van a fijar también cuáles son las responsabilidades. En este caso vamos a hablar del lado del importador. Vamos a ver cuáles son las responsabilidades y cuáles son los riesgos en los cuales incurre el importador al suscribir un convenio, un contrato de compraventa, fijando cada Incoterm. Este Incoterm va a dar pauta para que el importador, antes de realizar el trámite de su pedimento de importación,
pueda saber o pueda tener conocimiento de cuáles van a ser los gastos incrementables en los cuales va a incurrir con motivo de este convenio, el cual se suscribió por la compra-venta con el comprador, y cuáles van a ser las obligaciones sobre el pago de estos incrementales. Para hacerlo un poquito más sencillo, vamos a dar un ejemplo. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a poner un ejemplo en el cual yo deseo comprar una computadora, la cual se encuentra físicamente en la ciudad de San Francisco, California. Busqué por internet, encontré la computadora que se adecua a las especificaciones que yo requiero, y la cual se encuentra con un precio de venta en los Estados Unidos, en la tienda esta en San Francisco, California, se encuentra en un precio a la venta de $1,000. Para lo cual me pongo de acuerdo, hago una llamada telefónica, me pongo de acuerdo con el vendedor en la tienda y le comento que deseo comprar esa computadora, pero que me gustaría que me la enviaran directo a mi casa, aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California. El vendedor me comenta que no sé, por políticas de la empresa o porque en ese momento no pueden o no se puede realizar un envío de esta mercancía, me comenta que no es posible. Y pues, con motivo de que yo en realidad deseo esa computadora, pues le comento que no hay problema, que voy a efectuar el pago mediante algún depósito bancario o por tarjeta, y que voy a ver la manera en cómo voy a recoger esa mercancía y la voy a hacer llegar hasta aquí, hasta la ciudad de Tijuana. Por lo tanto, pues busco la manera, encuentro que para el envío de esta mercancía tengo que hacer un pago por transporte internacional, por el flete, vamos a poner, de $50. A su vez, voy a incurrir en un pago de $20 por concepto de seguros, y como requiero que esta computadora llegue de manera segura hasta mi casa, aquí en Tijuana, voy a pagar una caja para que se encuentre debidamente resguardada, la cual pues, va a contener, no sé, algún foam o alguna protección para que no se dañe en su transporte. Entonces tenemos que esta operación de compra-venta de mercancías, que va a ser destinada a la importación para territorio nacional, encuadra en el Incoterm denominado Ex-Works, el cual se puede conocer o se conoce en el idioma español como en fábrica, donde en este caso el vendedor cuenta con únicamente la obligación de entregarme esta mercancía, que es la que va a ser la computadora, me la va a entregar en la tienda o en la bodega que se encuentra en San Francisco. Al momento de que este vendedor me hace entrega de esta computadora, él deja de contar con obligaciones, y las obligaciones y los riesgos van a correr a cargo del importador, en este caso de su servidor. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Al momento de efectuar este pago, ellos me van a emitir un ticket o una factura de compra, la cual va a ser únicamente por la cantidad acordada de $1,000, en la cual se van a agregar estos impuestos en los Estados Unidos, denominados taxes, y al momento de querer tramitar este pedimento de importación, que va a ser un pedimento de importación definitiva de mercancías, acudo con el agente aduanal, le entrego tanto el ticket de compra o la factura de compra, y tengo que entregarle o hacer la entrega de todos estos documentos que acreditan que yo hice o realicé el pago de este transporte de la mercancía desde la tienda que se encuentra en San Francisco hasta la aduana de Tijuana. A su vez, también tengo que entregarle los documentos que acrediten el pago de los seguros, y en este caso el pago de la caja o del envase o embalaje que pagué para que se encontrara o para que llegara segura esta mercancía hasta mi casa. Por lo tanto, este Incoterm, el Ex-Works, no incluye el pago de los fletes, de los seguros, de las maniobras o de los gastos generados por el despacho de las mercancías, no se incluyen en la factura. Esta factura va a incluir únicamente el precio pagado por las mismas.
Por lo tanto, los riesgos y las responsabilidades en las que incurro es el recoger estas mercancías, el pago de estos fletes, el pago del seguro y, en este caso, el pago del embalaje. Estos pagos, el pago de seguros, el pago de embalajes no son obligatorios, pero con motivo de que deseaba que esta mercancía llegara de manera segura y de manera íntegra hasta mi casa, yo efectué estas erogaciones. Siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a ir al tema de cuáles son las inconsistencias o cuáles son las observaciones que puede efectuar la autoridad en dado caso que yo, en esta misma operación que dejamos de ejemplo, no asiente o no declare de manera correcta tanto los cargos incrementables, los decrementables y el dato de Incoterm. Seguiremos con el mismo ejemplo, la importación de esta computadora, mediante el cual pues, yo pagué esos $1,000 en el ticket y realicé estos gastos de $50 por concepto de fletes, $20 por concepto de seguros y $10, perdón, por concepto de embalajes. Tenemos entonces que mi valor o mi precio pagado, mi costo pagado por estas mercancías fue de $1,000, al cual debo de adicionar estos valores incrementables que van a ser la suma de fletes, seguros y embalajes, que nos van a dar un total de $80, sobre los cuales nosotros deberíamos de pagar los impuestos al comercio exterior. Pero como vemos aquí en el ejemplo, la autoridad puede tomar, si al momento de revisar esta operación de comercio exterior, al momento de revisar el pedimento que tenemos como ejemplo en la pantalla, y se percata de que efectivamente declaramos nosotros un Incoterm ex-works, pero en el apartado de incrementables no asentamos cantidades por concepto de seguros, de fletes, de embalajes o de otros incrementables, situación que la autoridad aduanera puede detectar de manera rápida, con motivo de que este Incoterm obliga forzosamente al pago de los fletes, de manera obligatoria, al pago de los fletes. El pago por concepto de seguros y el pago por concepto de embalajes en esta operación no es obligatoria, pero el pago por concepto de fletes sí. Y aquí puede haber dos supuestos. El primero es que al momento de que efectué esta operación de comercio exterior, yo a mi agente aduanal le entregué únicamente la factura de compra, pero no le entregué los documentos que acreditan el pago de fletes, seguros y embalajes. Por lo tanto, mi agente aduanal no los declaró y tuvo que haber una observación por parte del agente aduanal, pero no se declararon en el pedimento. Por lo tanto, la autoridad aduanera puede requerirme estos documentos que amparen el pago de estos conceptos. Y en dado caso que yo no pueda presentárselos, no pueda entregarlos, la autoridad aduanera puede determinar que no cuenta con los elementos necesarios para determinar un valor en aduana de las mercancías y puedo ser sujeto al cobro o a una sanción, al pago de una multa, la cual se encuentra descrita en el artículo 200 de la ley aduanera, que va de los 69,310 pesos, que es la multa mínima, y es una situación que se desea evitar a toda costa, ¿no? Por otro lado, tenemos el otro supuesto en el cual yo presenté este Incoterm y presenté a su vez los documentos que acreditan el pago de estos fletes, seguros y embalajes, pero no se asentaron en pedimento. Entonces, en este caso, el valor en aduana sería el valor de $1,080, pero al no declarar esos incrementables quedaría únicamente como $1,000. Por lo tanto, estoy incurriendo en una omisión parcial de contribuciones por esa parte proporcional de impuestos que debería haber pagado por esos $80 que tienen por concepto de cargos incrementables. Siguiente. Ahora bien, tenemos los tipos de Incoterms, pero los tipos de incrementables.
Estos tipos de incrementables, como lo mencionamos anteriormente, se encuentran descritos en el artículo 65 de la Ley Aduanera, y tenemos en primer lugar los gastos por comisiones y gastos por corretaje, que como mencionamos anteriormente, son todas aquellas retribuciones que vamos a efectuar los importadores que no se encuentren descritas en la factura comercial y que van a ser pagadas tanto al vendedor como a terceros o a intermediarios que participaron en la compraventa de estas mercancías de negocio o de trámite internacional. Siguiente. Tenemos a su vez el costo de los envases o embalajes de mercancías. Como lo comentamos anteriormente, son todos aquellos gastos de igual manera que realiza el importador, de igual forma que no se encuentran descritos o señalados en las facturas comerciales y que van a referirse para ciertas mercancías que requieren algún cuidado, una protección especial durante su transporte, con motivo de que no se dañen o de que no se pueda ver afectada esta integridad física de estas mercancías. Estos envases, estas cajas, estos embalajes deben considerarse en la misma fracción arancelaria de la mercancía que se va a importar, o sea, se va a tener como un todo o como que forma parte integral de esta mercancía a la cual desea importar. Y estos envases, estas cajas o cualquier tipo de embalaje no debe ser susceptible de poderse utilizar en una ocasión posterior, con motivo de que van a formar parte de esta mercancía a importar. Siguiente. Ahora bien, tenemos los gastos de embalaje. Estos gastos de embalaje van por separado porque van a corresponder a todos aquellos gastos que se incurrieron con motivo de la mano de obra y de los materiales que se utilizaron para dar este servicio de envase o de embalaje de estas mercancías. Básicamente se pagan los servicios por mano de obra y los servicios que corresponden al costo de este embalaje que se va a utilizar para el transporte de las mercancías. Tenemos los gastos logísticos que comentamos al principio de la exposición. Estos gastos logísticos son los más comunes. Son los gastos por conceptos de flete o transporte internacional de las mercancías, los gastos conexos de carga, descarga y entrega de esas mercancías cuando arriben o cuando tengan que ser transbordados o pasados de un medio de transporte a otro. Y por último tenemos el pago de los seguros por transporte, el cual va a amparar cualquier condición que sufra esta mercancía durante su transporte. Si en dado caso que lleguen a encontrarse dañadas, este seguro va a amparar hasta el porcentaje que se acordó o que se pagó por ese seguro. Tenemos también todos aquellos conceptos que forman parte de los materiales y piezas que se van a utilizar o se van a incorporar al momento de producir estas mercancías. Estos materiales o estas piezas que yo como importador deseo que se encuentren adheridas o que se encuentren incorporadas a las mercancías que deseo importar, van a ser susceptibles de considerarse como un cargo incrementable siempre y cuando yo como importador las proporcione al productor o al exportador de manera gratuita o a un valor que no esté incluido dentro del precio pagado. Esto, como se comenta, debe de encontrarse distinguido o no debe encontrarse integrado en el valor correspondiente a la factura comercial. Bueno, y por último tenemos los gastos o los pagos por concepto de regalías y derechos de licencia, los cuales les comentamos también que van a ser todos aquellos gastos que se realizan por lo general en la importación de servicios o en la importación de bienes intangibles, los cuales se refieren básicamente al pago que vamos a realizar los importadores por el uso de ciertas marcas o ciertos logotipos, ciertas patentes o ciertos derechos de autor
que yo tengo que efectuar como importador un pago acerca de la persona que cuenta con este derecho de percibirlo, y que de igual forma se encuentran separados o se encuentran distinguidos del valor de transacción que se encuentra en la factura por precio pagado. Bueno, por mi parte hasta el momento es todo. Muchas gracias por su atención. Los dejo con el licenciado Joel Alcaraz, el cual va a continuar con el tema por concepto de decrementables. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, licenciado Eduardo. Muchas gracias a todos por estar presentes en este webinar. Y sí, como ya lo indica el licenciado Luis, vamos a dar seguimiento con pues, los decrementables. Y aquí tendría o que habría la posibilidad de hacer la primera pregunta ¿es lo mismo incrementables y decrementables? Y en este caso veríamos que los decrementables pues se aplican al valor de transacción o en este caso la disminución del valor, como lo refiere el artículo 66 de la ley aduanera. Entonces aquí deberíamos de tener un poquito más claro, a ver, vamos a ver, entonces, si estamos hablando que son todos aquellos gastos generados por seguros, gastos conexos, manejo de carga, descarga, los que se realizan para poder, en este caso, hacer el flujo que la mercancía tiene y que estos vayan como los gastos incluidos, ¿sí? Pero que no forman parte, en este caso, del valor de transacción de mercancías, y es ahí donde tenemos que ver cosas que se distinguen del precio pagado por las mercancías importadas, ¿sí? Y que en este caso se infieren en el comprobante fiscal o en el documento equivalente, que en este caso estamos hablando del pedimento. Y en este caso estamos hablando de los decrementables. Declararlos es obligatorio de acuerdo a lo que marca, en este caso, el transitorio de la publicación de la segunda resolución de modificaciones de las reglas generales de comercio exterior de 2020 y que entró en vigor a partir del 26 de febrero del 2021. Y ciertamente esto nos da que la obligatoriedad, ¿sí? La obligatoriedad que previo 4 meses antes, en el diario oficial del 26 de octubre del 2020, se hizo el conocimiento a todos los contribuyentes. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede entonces? Pues entonces tenemos que tomar en cuenta que los decrementables son cuando, se toman cuando estos gastos en el precio pagado por las mercancías importadas, que no forman parte del valor de transacción, se deben de considerar. Ciertamente, entonces, podemos de tomar en cuenta que cuando corresponden a gastos y que están efectuados con motivo, les decía, del transporte o de las mercancías, conforme ya lo indicaba, en este caso, Luis, que son al momento de la causación, conforme al artículo 56 de la ley aduanera, siempre y cuando se encuentren desglosados en el documento equivalente. Creo que ya estamos con un juego de palabras. A ver, los incrementables, sí debemos declararlos, y en este caso van a ser lo que refiere al costo de las mercancías antes de que se cruce la línea divisoria, y en el caso de los decrementables, posterior a lo que ya es el despacho de las mercancías. ¿Sí? Así es. Eso es lo que debemos de tomar en cuenta, porque los decrementables no se deben declarar cuando no existan gastos, o en este caso, que no se encuentren desglosados, les decía, en el pedimento, pero que sí se deben declarar en ceros en el pedimento. Entonces aquí entramos en un dilema. Pues bueno, lo más fácil se me haría es, pues no los declaro y pues no pasa nada. Bueno, creo que esto no sería la gran solución. Sin embargo, sí es importante que deben de tomar puntos muy importantes para poder hacer el cálculo de sus decrementales. Por consiguiente, iríamos en el punto que nos infiere la información. Imaginemos, tomemos en cuenta que tenemos una operación de un Icotel con un CPT, en este caso un transporte pagado hasta, y tenemos lo que es nuestra mercancía, que ya hizo toda la travesía de salir de la bodega, de que se le asignara lo que es un transportista, de que cubriera los gastos de carga y descarga para poder hacer previo a los trámites en la aduana de salida. Se hizo la carga en el transporte en el cual está viajando, llega a su destino, y hasta ahí tenemos que una parte en la que empiezan otros gastos, que en este caso sería el despacho. Y aquí este Icotel nos da una parte muy importante para tomar en cuenta, ¿sí? El pago de estos gastos debe ser efectuado por el importador o el comprador. Entonces, aquí la pregunta vuelve a ser la misma. A ver, entonces, ¿debo considerarlos como un Icotel, como un incrementable o como un decrementable? Bueno, lo vamos a tomar como un decrementable siempre y cuando estos
no se hayan pactado desde un principio. No así, si son posteriores a que se haga el despacho, entonces estos que no van a incurrir a lo mejor en una de las maniobras que estaban consideradas o pactadas, deben de tomarse en cuenta para los decrementables. Y esta situación nos obligaría a tomar en cuenta directamente el desglose, que es muy importante, y el segundo, que se compruebe que estos sí son gastos decrementables del precio pagado, ¿sí? Que se declaren en estos hipotenues que son importantes. Les decía, en este caso, el TPT. Tenemos otro caso, el siguiente caso es el otro hipoterm de el siguiente, por favor. El CFR, el costo flete y cuarto de destino convenido, en este caso diría, a ver, llega nuestra mercancía, digamos que está llegando, consideremos que llega a través de una de las navieras, está ya prácticamente nuestra carga bajando, ya se hizo el despacho, y resulta que a lo mejor mientras estaban haciendo el reconocimiento de la autoridad, nuestra mercancía, pues, quedó a lo mejor sumamente desordenada y bueno, requerimos con una premura de que la mercancía esté en nuestras bodegas, que vamos a contratar los servicios de cargadores o estibadores para que en tiempo récord nos estén llevando nuestras mercancías a subirlas a la unidad y que estas lleguen a su destino. Este gasto, ¿sí? Y se llama gasto, no debería o no debe de ser reconocido como incrementable, sino debe ser como decrementable. Pero, ojo, aquí muy importante, si esto no está pactado de un principio, entonces no lo podemos incluir, ¿sí? Para que pueda ser declarado, ¿sí? O considerado a efectos en el documento de anhelo, en este caso llamado el pedimento. Y esto nos da la pauta para que, para otro hipoterm que también presenta la misma naturaleza. Siguiente, por favor. Y en este caso sería el costo seguro y flete. ¿Sí? El costo seguro y flete en el cual, ¿qué nos deja? Bueno, aquí vamos a tener todas las maniobras, todos los movimientos que estén previos a lo que es el despacho, pero, ¿sí? Considerando que cuando ya se vayan a considerar como decremento, sí debemos de tomar en cuenta que estos como tal, ¿sí? Sean rectos principios. En todo caso, si esto como tal no fue un motivo en el cual tú acordaste con tu cliente, ¿sí? O con el comprador, estos gastos en este caso se vuelvan nuevamente a aplicar la mercancía, se vuelvan a emplear, lo cambien o hagan el piqueo de la mercancía ya estando en alguna de las bodegas donde se va a hacer la extracción de la misma. Si esto no está considerado, entonces se debe considerar como un decrementable, porque no juega para que en este caso el valor de la mercancía pueda ser motivo de que se aplique o que se haga de conocimiento y a la autoridad a través de los procedimientos. Siguiente, por favor. Transporte de seguros pagados hasta. ¿Sí? Bueno, resulta que a lo mejor traíamos nuestra mercancía, llegó a nuestro domicilio y en este caso, por X de razón, antes de llegar al mismo, sufrió una descompostura en la unidad de transporte. Esta unidad de transporte tuvo que ser reemplazada por otra más y al momento de estarla reemplazando, ¿qué sucedió? Bueno, pues se infirió en un gasto. Esto como tal, debemos considerarlo como un gasto decrementable, claro, siempre y cuando, ¿sí? Siempre y cuando ¿sí? También al momento de que tú estés haciendo tu operación con tu vendedor, tú como comprador, se pongan de acuerdo y digan, ¿sabes qué? Esto no fue parte de lo que nosotros acordamos, sin embargo, es una medida extraordinaria en la cual debemos de hacer a valer a partir de que nosotros tengamos nuestra mercancía. ¿Por qué? Porque debemos de cumplir el hecho de que yo contacté único la operación comercial y que esto debe estar en mi domicilio a efectos de que se cumpla lo conducente y que la mercancía llegue completa y segura a nuestro domicilio sin que exista nada o alguna circunstancia que lo pueda impedir, ¿sí? Salvo las cuestiones que puedan ser consideradas o entregadas con derechos pagados, en este caso, pues, sí deben de considerarse para efectos de los experimentales. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa? Este es el Cotel EDAP. Es entregado en un punto seguro. Nuestra mercancía, igual, pues podemos considerarla,
Bueno, pues ya cumplió la parte de ser declarados los pedimentos, ya cumplimos la parte de considerar el que muchos de los gastos que se tuvieron ya fueron pactados, en este caso con nuestro comprador, y nosotros como vendedores estamos de acuerdo en que si existe algún gasto extraordinario lo vamos a hacer valer. Bueno, pues aquí entonces debemos de tomar en cuenta algo muy importante, que estas maniobras que se puedan estar realizando tengan un fin común, que es en este caso que la mercancía y su destino, pero algo más importante, que si en caso de que en estas sufran algún cambio en su naturaleza o circunstancias no reconocidas, pues también esto nos dé como punto para poder estar haciendo una solución, ¿sí?, a este gasto decrementable. Este caso nos daría por consiguiente dar otro punto más. ¿Siguiente? Y en este caso es considerar el ICOTEM TPU, donde vamos a hacer la transferencia, ¿sí?, de los riesgos. Estos riesgos que a lo mejor se pudieran tomar como unos decrementales, los cuales hasta cierto punto sí se pueden hacer, ¿sí? En este caso, y lo que nosotros estamos contratando y estamos teniendo en cuenta que son fuera del contexto, vamos a decir que estamos bajando la mercancía de lo que es el barco, y al momento de que la estén bajando sufre un accidente, a lo mejor las cajas se dañaron, se humedecieron, y estas tienen que hacer un cambio, en este caso de su embalaje, en este caso de alguno de sus empleados, o simplemente, ¿sí?, de que la mercancía esté sufriendo alteraciones fuera de lo normal. En este caso, entonces, sí también vamos a tener que estar considerando gastos como decrementables, pero estos gastos decrementables, ¿sí?, ya van a estar constituidos, ¿sí?, y protegidos a través del seguro que estamos contratando. Entonces, aquí va a inferir muchísimo el tomar en cuenta qué fue el primer paso de nuestra negociación, y en el incrementable, en este caso, el ICOTEM que contratamos con nuestro vendedor, para que efectos cuando llegue con nosotros, hacer valer esa parte. Y entonces, ahí es donde vamos a tomar en cuenta que sí va a ser necesario declarar nuestro decrementable, por así hacer necesario, puesto que esto no estaba considerado en la venta principal. Siguiente, por favor. Igual pasa para lo que es los entregados con derechos pagados, o el famoso DDP, que en este caso cumpliría la misma función. Si estamos haciendo unas negociaciones con los términos correctos, pues tendría que ser forzoso, en este caso, crear nuestro decrementable, y que ciertamente esto nos obliga. ¿Por qué? Porque el hecho de no declarar un decrementable, o que esto se declarara de manera incorrecta, pues estaríamos actualizando de manera completa lo que refiere a lo que viene en el artículo 184, fracción tercera de la ley banera, en relación con el anexo 10, numeral 30, que en este caso serían los datos estadísticos, y en estos casos caería que la autoridad nos tendría que requerir, por el hecho de tener una información correcta a lo que realmente se está viendo o que se está declarando, en este caso, en el pedimento. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa entonces? A ver, entonces, bueno, ya vimos que el artículo 65 nos va a regular la parte de incrementables, y el artículo 66, la fracción primera, la parte de decrementables. Y en este caso debemos tomar en cuenta que en este caso van beneficios, ¿sí?, del vendedor hacia el comprador, y que ciertamente deben tomarse en consideración que estos van como resultado para impactar directamente, ¿sí?, en la información que se va a permitir a las autoridades. Siguiente. ¿Y qué debemos de tomar en cuenta para los decrementales? Bueno, primera instancia, para la parte de los decrementales, debemos de tomar en cuenta algo muy importante. En primera de ellas es el precio pagado de importación, ¿sí?, los gastos de construcción, instalación, armado, montaje, mantenimiento, asistencias técnicas realizados después de la importación. Estos como tal van a ser decrementables. Entonces vamos a traer, yo tengo mis mercancías, ya están aquí en puerto, ya están aquí en el aeropuerto, ¿y qué sucede? Pues las tengo que llevar a lo mejor en algún almacén especial, porque necesitan estar bajo una temperatura que a lo mejor no consideramos, ¿sí?, posteriores a que el despacho de la mercancía estuviera listo, y que tenemos que tomarlos en cuenta para que esta no sufra alteraciones. Bueno, pues estos debemos de empezar a sumar,
como un decrementable. El segundo, los gastos de seguros, cuando ya salió nuestra mercancía y se subió a la unidad de transporte terrestre para llegar a nuestros destinos ahí en la bodega, y que estos no estén considerados desde un principio, también los vamos a considerar como decrementables. Y en este caso, contribuciones y otras cuotas aplicables en territorio nacional, llámese peaje, llámese servicios de alguna custodia, llámese servicios de corretaje y demás, en este caso también van a ser utilizados para efectos de los decrementables. Siguiente, por favor. ¿Qué otra cosa también va a jugar en el papel de los decrementables? Y en este caso va a ser los pagos del importador al vendedor por dividendos, aquellos, en este caso, como conceptos donde se guarda relación directa de las mercancías importadas. Y ciertamente aquí debemos de tomar en cuenta algo. Estos decrementables como tal, que vienen inferidos en la fracción tercera del artículo 66, nos van a dar la pauta ¿para qué? Para que aquí, al momento de que nosotros vayamos a expresar nuestra información a nivel pedimento, la autoridad sepa que esta información que se está vertiendo va acorde a lo que en un principio se tomó. Es decir, nuestro incrementable en función del hipoteca que estamos contratando, ¿sí? Va a ser el efecto si nuestra mercancía, en este caso la estamos considerando, es una mercancía con una marca en específica, una información de una marca registrada y que en la que nosotros vamos a tomar en cuenta el registro que le vamos a dar, ¿sí? Y esta mercancía es de alto valor, bueno, entonces vamos a considerar las ganancias también que le vamos a obtener de la misma. Y en este caso, estos dividendos que se van a estar tomando en cuenta van a formar parte también de un decrementable. Les voy a ser muy honesto, y en esta situación de los dividendos, creo que si no es de 9 de cada 10 empresas no utilizan esta parte decrementable por obvias razones. En primera, pues nadie va a querer dar a conocer las ganancias que pudiera tener por la venta de una mercancía o lo que le implicaría saber realmente por así convenir información muy específica de seguridad para la misma, cuánto lo van a vender y cuánto van a obtener. Entonces, no es que estemos incurriendo en una falta si no estamos cumpliendo con el 66% tercera, pero sí es de manera cierta, es de que si esto nos da o nos implica que muchas de las mercancías que nosotros estamos haciendo valer nos está dando un dividendo mayor, pues debemos de tener muy en cuenta y mucho cuidado al momento de estar declarando en nuestro procedimiento. Porque ciertamente lo es que si las mercancías nos están dando información y nuestro vendedor nos está proveyendo de la misma con datos que van a ser proveídos a la autoridad, pues también podemos tener un tema de su evaluación. Entonces, mucho cuidado con esto. Es muy importante tomar en cuenta de la información que vamos a proveer, y en este caso de los dividendos, para ser muy franco, muchos de los contribuyentes o las autoridades no están todavía haciendo el match de que por qué o de qué manera se debe estar haciendo el juego de esta información. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y bueno, pues aquí la diferencia les voy a decir, vamos a hablar completamente. Incrementables contra decrementables. Bueno, vamos a hacer la distinción de cada uno de ellos para darnos cuenta qué es lo que realmente cada uno de ellos tiene y pues sí considerar el por qué debemos de tomar en cuenta el por qué se mencionan o se detallan específica o separadamente del precio pagado en el comprobante fiscal digital o en este caso en el documento equivalente que estamos hablando que es nuestro pedimento. ¿Siguiente? Incrementables contra decrementables. Vamos al siguiente punto. Aquí tenemos, bueno, primeramente la base para ver un tanto más resumen lo que son los incrementables. Pues vamos a ver la base legal que tiene el incrementable, ya el artículo 65, y para el decrementable el artículo 66. Ambas llevan obviamente el método de oración 1, se aplican en este caso las de incrementables para el valor de transacción de las mercancías, esto quiere decir que aumentan el valor, y en el caso de las decrementables aplican en el valor de transacciones que disminuyen el valor de la mercancía. ¿Siguiente? Y aquí eso
aquí vamos a ver algo bien importante, espero que lo podamos ver ahí. Dijimos, en este caso, la fracción primera del artículo 65 nos dice los costos y gastos que corren a cargo del importador y no están incluidos en el precio pagado. Ya vimos que son las comisiones, los gastos de transportaje, los gastos de envases, los de embalajes, los gastos realizados en el momento de causación del impuesto aquí de las mercancías, los gastos de seguros y conexos. Todos estamos hablando de gastos, comisiones o inversiones o costes de las mercancías. Pero entonces, para los decrementables que estamos hablando, bueno, pues aquí entonces vamos a considerar, ¿sí?, los gastos de construcción, ¿sí? Juegan en la parte del valor de las mercancías. Los gastos de instalación, ¿sí?, que tengamos que poner equipo especializado o demás para que nuestra mercancía pueda estar cumpliendo o llegando de manera perfecta. Los gastos de armado, de más que pudiera ser necesaria para que nuestra mercancía llegue y se posicione. El gastos de transportes con especificaciones técnicas, ¿para qué? Para que estas sean bajadas. Vamos a decir que tengan rapa hidráulica o que sea bajada a través de algún dispositivo electrónico hidráulico para que la mercancía pues pueda ser de alguna manera bajada, ¿sí? Nuevamente creo que sí es bajada de la unidad de transporte sin que sufra alguna alteración. Los gastos de seguros también, ¿sí? Seguros posteriores al despacho de las mercancías. ¿Qué puede suceder? A ver, llega tu mercancía aquí al aeropuerto, ¿sí?, de la Ciudad de México, de Guadalajara o el de Tijuana, y resulta que está saliendo del despacho de mercancía, ya cumplió, salió de las puertas de la aduana, va en camino por alguna de las carreteras internacionales, y resulta que la unidad de transporte se atrasada. Creo que a algunos nos ha pasado esto y de repente pensamos, híjole, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, no hay problema, tengo contratado mi hotel, en este caso está asegurada la mercancía y pues no pasa nada. Está bien, tienes toda la razón. Está cubierta tu mercancía a través del seguro, pero ¿qué crees? Hay algo más. Hay algo más que debes de considerar. Esta mercancía como tal, ¿sí?, debe de tomarse en cuenta el que también a lo mejor puede haber llevado una custodia. Y a lo mejor el hecho de que tú puedas tener que recuperar tu mercancía te va a causar un gasto. Y a lo mejor sí deberían tener consecuencias para considerarlo en el costo de mercancía. Entonces caeríamos en lo más importante. ¿Esto juega para un decrementable? Ya no. Ya no jugaría para un decrementable, ¿sí? Esto entonces ya tendría que ser algo muy extraordinario y que ciertamente tendría que ser entre comprador y vendedor algún convenio. ¿Para qué? Para que esta situación, si existe algún seguro de mercancía, se hagan efectivos los mismos, o en su caso, ¿sí?, algún acuerdo en el que ambas partes resulten convenidas de que lo que sucedió por esta mercancía que pudo haberse perdido, entre comillas, pues bueno, pueda compensarse de alguna manera por efectos pues extraordinarios o que no están dentro de del pacto o del contrato de compra de mercancías. Y por último, y el no menos importante, ¿sí?, como ya les decía, los dividendos y también las contribuciones de las cuotas compensatorias, que a lo mejor igual muchas veces no consideramos al momento de querer importar nuestras mercancías y que también estas son parte importante de los decrementales y que debemos tomar en cuenta, puesto que si bien es cierto, ¿sí?, esto que nosotros debemos de considerar es para efectos de qué, de declarar ante la autoridad de manera correcta, ¿sí?, nuestros incrementables. Siguiente, por favor. Cosas positivas que pueden tener tanto los incrementables y decrementables al momento de crearlos. En primera instancia, debemos de tomar que los incrementables, ¿sí?, son incrementar cargos sobre la base de los datos objetivos y cuantificables, ¿sí? Y en este caso, los decrementables, cumplir con el requisito de desglosar o detallar de manera correcta en documento pedimento o en el CFDI lo que incurre, ¿sí?, a los gastos que se efectuaron. ¿En qué es factible? Bueno, aquí lo vamos a hacer. En los psicotests que son más factibles es en el Export, en el FCA, en el FOB y en el FAS, ¿sí? ¿Por qué lo estamos haciendo? Pues cuanto los gastos de transporte, los seguros y gastos correctos, según corresponda, son parte de los incrementables en las que va a incluir mucho, ¿sí?, este tipo de impuestos que estamos haciendo contratos y
que en esto los vamos a ver de suma manera reflejados. Y para el caso de incrementables, donde los vamos a ver más completos, pues va a ser en el CPT, en el CIF, en el CFR, DAP, DPU y DDP. Entonces aquí estamos viendo completos que los gastos de seguros, los gastos conexos y demás que correspondan posteriores a cuando la mercancía ha sido despachada, pues estos no van a jugar en el papel del valor de aduana de la mercancía. Siguiente, por favor. ¿Qué sucede entonces? A ver, bueno, a ver, ¿vamos o no vamos a declarar los incrementables y los decrementales? Bueno, aquí entonces tendríamos que ver qué es lo que nos pasaría o qué sucedería si nosotros estamos incumpliendo de alguna manera con esta obligación que tenemos, que como ya lo dijimos, a partir del 26 de febrero, ¿sí? Perdón, sí, 26 de febrero del 2021, tenemos como obligación a efecto de que esto sea considerado en todos nuestros documentales aduaneras. Y entonces vamos a ver qué vamos a encontrarnos con las sanciones siguientes. Primeramente, si estamos hablando de que no estás declarando lo que son los incrementables y comienzas a afectar de alguna manera la operación y dices, bueno, no voy a declarar ningún incrementable y bueno, pues creo que no va a pasar nada. Total, la autoridad no se va a dar cuenta. Bueno, la autoridad mágicamente sí se da cuenta y resulta que al no declarar, en este caso, ¿sí? Tus incrementables, la autoridad va a contar con elementos para suponer que los valores que estás consignando en tus comprobantes fiscales o documentos equivalentes, en este caso serían los pedimentos, pues vas a hacer de alguna manera afectación al 79 de ley, que en este caso hablamos del valor comercial. Y obviamente aquí nos vamos a ir concretamente con el 36 a fracción primera, inciso A, fracción segunda de la ley aduanera, y el 59 también, en este caso habla de los valores comerciales de las mercancías, vamos a hablar de la comprobación y de la imposición de las sanciones que se puedan dar o proceder por efectos de no haber integrado de manera correcta el valor comercial de las mercancías. Y esto entonces también va a actualizar que la infracción aduanera contenida en el 176, fracción primera y 178 de aduanera, por la omisión parcial de los impuestos al comercio exterior. Creo que se comienza a grabar un poco más las cosas. Bueno, pero, a ver, si solamente es porque no los declaré, ¿será lo único que entonces la autoridad me va a estar haciendo llamar la atención? No, habrá más cosas en las que se te va a hacer alguna observación, y en este caso sería también que al proveer de información estadística las está afectando, y la infracción, en este caso, contenida en el 184, fracción tercera, 185, fracción segunda, en relación con el nexo 19 de la Regla General de Comercio Exterior, nos va a dar que la afectación que tenemos nosotros hacia el valor de las mercancías, hacia el importe de los fletes, al importe de seguros, de embalajes, importe de otros decrementables, y en este caso los decrementables, sí, estos decrementables de los que estamos hablando, en los cuales sería imposible que alguien nosotros diga, pues no tengo nada que declarar a la autoridad, traje mi mercancía, integré mi valor a la aduana, pero si no tenemos esta trazabilidad de saber de dónde se van a estar integrando estos montos para declarar en nuestro pedimento, bueno, entonces tendríamos que estar entendiendo que los supuestos de actualización de las infracciones y de las sanciones, pues van a estar presentes, y ciertamente la autoridad no va a perder ningún tiempo para estarnos haciendo conocimiento que vamos a tener que pagar multas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok, no, está bien, ¿sí? ¿Qué sucede entonces? A ver, ya tenemos aquí entendido que nuestra mercancía ya la despachamos, nuestra mercancía ya tenemos este conocimiento que la autoridad nos observó, pero resulta que nosotros le pasamos información correcta a nuestra agente aduanal, a nuestro forwarder, y caray, cuando subieron los documentos, los COBES y demás, ahí es donde la autoridad se dio cuenta que sí existían valores que se deben de tomar en cuenta para los incrementables. ¿Y esto qué sucedió? Bueno, esto nos dio de alguna manera un problema enorme. El problema es que
nuestra mercancía está teniendo o va a sufrir que la autoridad comience a estar pronunciando sobre la misma. Y en este caso, la transmisión de la información que se está haciendo como tal al acuse de valor de las mercancías va a estar actualizando los supuestos del 184, inciso A, fracción primera, de la ley aduanera, el 184B, fracción primera, y la regla 1921 de la ley de comercio exterior. En todo caso, en resumen, les voy a decir qué es lo que nos va a pasar. Pues nada más vamos a tener unas fabulosas multas que nos van a estar llegando, y estas fabulosas multas que van entre los 22,900 y 22,900 a los 38,180, por efectos de qué? De nosotros haber transmitido información, ¿sí?, al sistema estadístico que tiene la autoridad, y que ciertamente lo único que va a ocurrir es traernos enormes dolores de cabeza. Pero no es lo único. Aquí en este caso, bueno, dijimos, a ver, ya tenemos todo, está bien, ya entendí, debo de tener mis mercancías completamente identificadas entre lo que son los valores por los cuales yo estoy haciendo las mismas, debo de tener al corriente lo que son mis hipoteas, debo de considerar los incrementales, o sea, todo lo que conjuga lo que nuestra operación de comercio exterior, debemos de tenerla completamente a la vista, pero también soportada. Y les digo soportada, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que ocurre? El monto de las multas se va a incrementar si nosotros actualizamos el artículo 200 de la ley aduanera. ¿Y que en este caso qué es? Que no exista de una manera tal en el que la autoridad pueda determinar o ver la correcta determinación, en este caso, de los incrementables. Y las multas van desde los 69,310 pesos y 69,110 hasta los 92,400 y tantos pesos de multa. Caray, cada vez va aumentando más. Entonces esta situación, si nosotros no estamos haciendo el cumplimiento de manera correcta de la determinación de los incrementales y los decrementables, ¿qué más? ¿Qué sucede? Bueno, pues tenemos algo más. Las infracciones fiscales o la comisión de una o varias de estas infracciones, multas del 55 al 75%, y la más gravosa de todas, que esa, toquemos madera, que no nos va a suceder, el delito de contrabando. En este caso, la omisión al pago total o parcial de las contribuciones que deban cubrirse, y que esto no solamente nos traiga los dolores de cabeza, sino que nos traiga, y de alguna manera, que comencemos a tener la suspensión en qué? En nuestro padrón de importadores, ¿sí? En la relación comercial con nuestro vendedor, nuestro proveedor. Y por si fuera poco, el que de alguna manera comiencen que la inhabilitación de sellos, el que exista un detrimento hacia el patrimonio, en este caso del contribuyente, y que no habría manera de cómo mediarlo sin antes nosotros no estar considerando de que esto lo podemos haber prevenido si nos estuviéramos dado cuenta de que los incrementables y decrementables juegan un papel muy importante en materia de comercio exterior, y que es parte de nuestras operaciones. Sí, a ver, es un tema un tanto engorroso, porque vamos a decir, oye, pero es que los incrementales, yo lo único que hago, ya sé de que si traigo mi mercancía, pues tengo que pagar todo aquello lo que me genera menos, o que me está generando costo o menos costo. Con el caso de los incrementables, debo declararlo. Sí, es correcto, pero también debo de considerar algo bien importante. Declararlos no solamente es poner el numerito o simplemente hacer un cálculo que no sea correcto, o el que no te esté determinando lo que realmente tenga el valor correcto de tus mercancías, sino lo más gravoso de todo esto es que hagas la omisión de esta información, en el cual se haga de conocimiento real de la autoridad que tus mercancías como tal son e integran lo que tú estás obteniendo a través de tu operación comercial utilizando este famoso hipoteca. Entonces, insisto, creo que es muy importante tomar en cuenta en todas las operaciones, y sobre todo en los riesgos que se pueden pasar si nosotros no estamos aplicando de manera correcta nuestros incrementales y decrementales. Insisto, para hacer un resumen, artículo 65 estamos hablando de los incrementales, artículo 66 estamos hablando de nuestros decrementables, y la diferencia entre uno y otro va a ser así. En el caso de los incrementales, vamos a hablar que son todos aquellos gastos que son antes de que las mercancías crucen la línea divisoria,
y en el caso de los documentales posteriores al despacho de las mercancías. ¿Sí? Y entonces aquí recordemos bien los puntos importantes. Obligación para que estos se estén declarando sin que exista ninguna información que no se esté teniendo conocimiento de la autoridad. Si hay un mal cálculo a través de estas informaciones que están proveyendo la autoridad, lo único que va a causar es que la autoridad nos esté requiriendo y que llegamos en los supuestos que ya estamos viendo, contenidos tanto en el 200 de ley Aduanera, en el 184A, 184B, las reglas de comercio exterior, y les comentaba, la más gravosa de todas, la del delito de contrabando contenida en el artículo 102, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. Pues sí, ciertamente este es el tema entonces que tuvimos el día de hoy. Y de mi parte sería todo. Agradecerles y ustedes igual que ven en alguna situación con la necesidad, ¿sí? Acudan a las asesorías de Otego, estamos a sus órdenes en defensa legal y fiscal aduanera, defensa penal, y estaremos muy gustosos de poder apoyarles en alguna situación que tengan. Acérquense a nosotros, no tengan miedo en el tema completo de incrementables, les puede sonar un tanto engorroso, un tanto complicado, y a lo mejor es un tema tan sencillo en el cual ustedes pueden estarse introduciendo al mismo, y que aquí en el asesor estratego estaremos a disposición para poder apoyarlos en lo que necesiten. Muchísimas gracias.